Muy bien, qué niños obedientes. Eh, increíble, no pues, me acuerdo de ni una vez. Quiero decir, o sea, esto tiene como un cierto. Después tiene una expresión humana también esto. Ahora, termino de decir lo que. O sea, la ley, ¿qué es lo que según San Agustín y según Santo Tomás? eh, o sea, la ley es como una estructura, pero que solamente te dice qué hacer, pero no, como decía en la segunda, como un pedagogo muestra lo que es preciso hacer, pero no da la fuerza. Entonces, como que alguien viene y te dice, mira, para aprobar el examen tenés que leer el libro tal. Ajá. Y no te da el libro. Entonces vos estás como, estás mejor que antes, en cierta manera estás mejor que antes, porque sabés qué libro tenés que leer. Pero en otro sentido estás mucho peor que antes, pues te das cuenta que estás verdaderamente al horno, ¿no? Antes tenías como una intuición vaga de que estabas al horno, pero cuando te dicen, si no tenés este libro, no aprobás, sabés que si no lo conseguís y si no lo tenés en este momento, ¿no? O sea que la ley antigua te dice qué hay que hacer, pero no te da la fuerza para cumplir. Cohíbe la mano, pero no el ánimo, según San Agustín, ¿no? O sea, la obra exterior te manda, te dice qué es lo que tenés que hacer en el exterior, pero sin cambiar tu interior. Entonces la ley antigua es una esclavitud, finalmente. Te esclaviza, te impide ser libre, ¿no? Y pues, como dice San Pablo, la letra mata, pero el espíritu da vida, ¿no? O sea, San Pablo se da cuenta de que sin la gracia de Cristo, la ley antigua, de la cual hablaban tanto los judíos y los judaizantes, es letra que mata. La salvación viene por la fe y por creer en Cristo Jesús, ¿no? No por las obras, sino por la fe, ¿no? Dice San Pablo, con expresiones que luego Lutero tomará de forma extrema también, negando la importancia de las obras, ¿no? Pero, o sea, la ley antigua me revela un poco también el límite que tiene toda ley en el fondo. La ley en cuanto tal solamente manifiesta el mal, pero no te da fuerza para cumplir eso. En este sentido, digamos, toda revolución contra la ley, en cierta manera, tiene su justificación, ¿no? En este sentido. O sea, en el hecho de que la ley por sí misma no cambia a las personas. La ley lo único que hace es manifestar que somos pecadores. Y punto. La ley no hace mejor a las personas y por lo tanto una educación centrada en la ley genera espíritus serviles, obedientes, tristes, amargados. Y bueno, vaya si hay casos y ejemplos, ¿no? En todos lados, ¿no? O sea, por eso la verdadera educación cristiana es la educación a la virtud, de la cual todavía no hemos hablado, pero que fue la virtud de la interiorización de la ley, ¿no? Cuando la norma que me viene dada es interiorizada y pasa a ser carne en mí, ¿no? De tal modo que el hombre pasa a ser una ley viviente, por decir así, ¿no? O sea, es él el que establece qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y eso se puede plasmar solamente con el ejemplo, ¿no? El tema Con el de la ejemplo, educación. sí.
digamos, que se puede lograr solamente con la virtud. Eso, Con el sí, ejemplo, bueno, y también con, sí, con la gracia de Dios, ¿no? En primer lugar. Después, y el ejemplo, sí. Pero si no falta, pero digo, porque aún cuando no falta el ejemplo, a veces también puede darse también, ¿no? Obviamente, quiero decir, el ejemplo no es absolutamente excluyente, pero sí, en el 98,9% de los casos sí es necesario, ¿no? el tema de la educación, digamos, ¿no? Sí, Porque no, por eso digo, quiero ya decir, pero cuando bueno, uno realmente tiene la virtud y ama a Dios o lo descubre y lo decide amar eh, con la gracia de Él, eso es totalmente personal, pero digo, en el tema de la no, educación. sí, sí, o sea, como esquema educativo, sin testimonio. Porque Santo Tomás tiene una cosa muy interesante, bueno, pero como que, o sea, cuando el maestro dice algo y no lo cumple, o sea, nuestras elecciones dicen sobre lo que está bien y lo que está mal mucho más de lo que nosotros decimos. Como el Evangelio del domingo. Como el Evangelio del domingo, prácticamente sí, pero en el sentido de que si un padre, ¿no? Dice, hay que ir a la escuela y él no va a trabajar, por decir, ¿no? Su elección está diciendo que no es bueno eso de una forma mucho más fuerte que sus palabras, ¿no? Entonces en la moral valen más los ejemplos que las palabras. Cita textual no dice la moral, pero cita textual de Santo Tomás de Aquino. Mueven más, dice. En la vida mueven más los ejemplos que las palabras, ¿no? Y por lo tanto, pero esto no solamente vale para la persona como testigo, ¿no? Sino también para las narraciones, por ejemplo. La vida de un santo puede despertar en alguien un sentido de imitación que por ahí en el contexto que le viene dado no se da, ¿no? Porque por eso es lo que poco, no es verdad que hay casos misteriosos que la gracia de Dios suscita, donde sale un santo de un nivel, de un ambiente recontra corrompido. Es un misterio. A veces siempre hay una persona, ¿no? que te encamina. Porque por más que no sea del círculo íntimo, al menos siempre es alguien un predicador, o en el caso de San Ignacio, ¿no? La vida de los santos. ¿eh? Pero bueno, entonces, digamos, en el fondo, el esquema de San Pablo, ¿no? De que la ley es el pedagogo, es un esquema educativo fundamental. O sea, la educación pasa siempre por un estadio en el cual la ley debe ser impuesta. No hay vuelta que dar. Negar eso es negar la vida. O sea, la ley es donde la ley es impuesta, no es agradable, y solamente a través de algo que pasa, digamos, la ley pasa a ser agradable, ¿no? Pero un niño tiene que hacer las cosas que le manda su papá, ¿no? Y listo, basta. Incluso los niños, Erickson cita una frase muy interesante, un psicoanalista norteamericano, que en estas escuelas donde los niños los dejan hacer cualquier cosa, ¿no? Un día le pregunté, es un psicólogo que se dedicó a la psicología evolutiva, y un día le pregunta el niño a la maestra, maestra, ¿hoy debemos hacer lo que queremos? O sea que el niño era un niño de 3 años, creo. Cuando la maestra le dice, hagan lo que quieran, el niño entiende, hoy debemos hacer lo que queremos. O sea, el niño no escapa nunca, cuando un adulto le habla, no escapa nunca del esquema de la obediencia, ¿no? Y del deber. Por lo tanto, cuando a un niño le dicen, no, tenés que bautizarte cuando seas grande,
el niño dice, me están diciendo que no tengo que elegir. O sea, no hay forma de no determinar la ausencia de ley es ya una ley. No se puede escapar de ese esquema. Y después hay otra que habla de que es de la adolescencia contemporánea, o sea, se ha mutado, ¿no? de una ley en la cual era prohibido, las relaciones prematrimoniales estaban prohibidas, se ha pasado a un esquema en el cual está prohibido no tener relaciones sexuales. El adolescente nunca escapa del esquema también de la norma, ¿eh? Una norma impuesta socialmente por los adultos, pero que, o sea, el adulto siempre impone la norma, aun cuando quiera no imponer la norma, ya está imponiendo una norma que es la no imposición de norma. Y por lo tanto, también el adolescente lo entiende como que eso es una norma. O sea, el esquema de la norma es necesario y es fundamental. No se puede escapar y por lo tanto lo mejor es asumirlo y hacerlo bien. Pero bueno, entonces la ley antigua tiene una función de pedagogo, justamente, ¿no? Es el maestro el que te encamina al maestro. Pero el maestro es Jesús. Y ahí sí está lo que decíamos del ejemplo, ¿no? O sea, Cristo es la ley personificada. Como decía un teólogo, el universal concreto, que es una contradicción en los términos, ¿no? Es una paradoja, o sea, si es universal no es concreto, y si es concreto no es universal. Pero Cristo es el universal concreto en el sentido que es una persona que encarga en sí misma la justicia, el bien, la verdad. Es una expresión interesante. Entonces, la ley nueva, 1009, pasamos entonces a la ley nueva. La ley nueva o evangélica. La ley nueva o evangélica es la perfección aquí abajo de la ley divina, natural y revelada. Es obra de Cristo y se expresa particularmente en el Sermón de la Montaña. Es también obra del Espíritu Santo y por él viene a ser la ley interior de la caridad. Concertaré con la casa de Israel una alianza nueva. Pondré mis leyes en su mente, en sus corazones las grabaré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este esquema paulino, ¿no? De la gracia, está prefigurado en el Antiguo Testamento en los textos, ¿no? Fundamentales de Jeremías 31, tiene citado ahí, y el otro es Ezequiel 36. Derramaré sobre ustedes un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias y idolatrías se os debe purificar. Y les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Y haré que arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré, arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón nuevo. Infundiré mi espíritu y vivirán. Y haré que cumplan mis preceptos. Bueno, pues digamos, la citación no es exacta, pero en los dos textos, ¿no? Se habla ya de una cierta incapacidad de la ley para salvar al hombre, y se anuncia una nueva, en el caso de Jeremías, una nueva alianza, donde los hombres ya no tendrán que enseñarse el uno al otro, y en el caso de Ezequiel, un agua que purificará al hombre y hará que le pase de tener un corazón de piedra, hace referencia a las tablas de la ley, que estaban escritas sobre piedra, y va a tener un corazón de carne, es decir, un corazón capaz de compadecerse y de amar al otro, ¿no? Eh, 1966. O sea, bien, la ley nueva es la gracia del Espíritu Santo, dada a los fieles mediante la fe en Cristo. Es lo que enseña Santo Tomás de Aquino, ¿no? O sea, la ley nueva es el Espíritu Santo que actúa en nosotros, la caridad. Y tiene algunos elementos secundarios que son lo que llamamos propiamente ley. Pero como tal, ¿alguno me escribió? Ah, bien. Gracias, Joaquín. Sí, es la idea.
Actúa por la caridad, utiliza el sermón del Señor para enseñarnos lo que hay que hacer y los sacramentos para comunicarnos la gracia de realizarlo. Cuando Cristo asciende al cielo, le dice a los apóstoles que vayan y hagan mis discípulos, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, ¿no? Y bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? O sea, hacer discípulos consiste en dos cosas: enseñar a cumplir lo que Él mandó y bautizarlos. Porque eso, como enseña San Pablo en el capítulo 6 de la Carta de los Romanos, ¿no? Es a través del bautismo como se da la transformación del hombre viejo al hombre nuevo, el hombre es justificado, y entonces se da esa transformación interior que permite al hombre vivir por la gracia aquello que era imposible al hombre en la ley antigua, ¿no? Entonces el cristiano, por la fe, pasa a cumplir lo que antes no podía cumplir. De tal modo que se libera de la maldición de la ley, pero cumpliendo la ley. Como si estás tenés un trabajo que no te gusta, y de pronto viene una hada madrina con la varita mágica, sos, no sé, sos el cajero de un supermercado, y odias ese trabajo, ¿no? Odias los números y odias contar las cosas. Y viene la varita mágica y te da una gracia para que vos te empieces a encantar las matemáticas y hace cuentas y no sé qué más, estoy diciendo un ejemplo más tonto. Entonces al otro día vas y lo que antes para vos era una cosa horrible pasa a ser, ¿no? O te da el amor por el arte, ¿no? Te mandan a hacer 10 trabajos de pintura y te dan después, viene una varita mágica, te da el corazón de artista, entonces al partir el otro día vos vas y lo haces, no deja de ser un trabajo y pasa a ser un placer, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? O sea, Dios no cambia la ley externa, sino cambia el corazón del hombre para que viva dentro de esa ley interna con alegría y amando, ¿no? Pero que lo que cambia en el fondo es el amor. El pecado original hizo que el hombre esté centrado en sí mismo. La caridad hace que el hombre ame a Dios sobre todas las cosas, incluso más que a sí mismo. Y entonces, orientando el corazón hacia Dios, le permite cumplir aquellos mandamientos que no son otra cosa que amar al prójimo, ¿no? Porque en este mandamiento está, quien cumple este mandamiento cumple la ley entera, dice San Pablo también, ¿no? Entonces, en el fondo, ¿qué hace? La ley nueva es el amor que Dios, el amor de caridad, ¿no? Que es un don del Espíritu Santo, que hace que, transformándonos interiormente, uno pueda cumplir aquello que antes, mejor dicho, que uno pueda cumplir la ley que antes no podía cumplir y que te condenaba. Un poco el esquema, ¿no? La justificación. La ley evangélica da cumplimiento, 1967. La ley evangélica da cumplimiento, purifica, supera y lleva a la perfección la ley antigua. Y se dirige a los que están dispuestos a acoger con fe esta esperanza nueva. Los pobres, los humildes, los afligidos, los limpios de corazón, los perseguidos a causa de Cristo, trazando así caminos sorprendentes del reino. Es el evangelio de la última semana, ¿no? Del domingo. Los publicanos y las prostitutas entran ante ustedes al reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Porque son mejores? No. Porque arrepintiéndose de sus obras, claman a Dios que les dé la gracia y Dios les permite, por su gracia, les permite cumplir lo que los fariseos no pueden cumplir con todo su esfuerzo, ¿no? Sería un poco
¿Alguien, Pepe? Sí. Por ahí es una pregunta media pava, ¿no? Pero me quedé pensando. Entonces, la ley antigua es buena porque nos acerca, pero se planifica con Cristo. O sea, si lo miramos desde la perspectiva de hoy, es algo como que le falta, pero es algo bueno, ¿o no? ¿Es algo bueno? Sí, claro que es bueno. La ley es santa, pero yo estoy vendido al pecado, dice San Pablo. Eh, la ley es santa, claro que es buena, la ley, es un don de Dios. Pero la ley sola, en cierta manera, está peor que antes. La ley sin Cristo hace que uno esté todavía peor, en cierta manera. A una persona débil, uno le tira la ley encima y está peor que antes casi. Aunque por otro lado, lo ayuda, ¿no? Porque, o sea, lo que hay que tener en cuenta es que la ley representa un orden, el orden del bien, ¿no? Tenemos que tener en cuenta todo lo que dijimos antes. O sea, que la ley no es un encapricho. La ley es un orden, es un ordenamiento racional que te lleva al bien verdadero, ¿no? La verdadera ley. Entonces, ese ordenamiento racional es difícil de cumplir, muchas veces. Entonces, una persona que vive con un tiro al aire, vive mal, ¿no? Y vive con una insatisfacción, pero por ahí tiene pequeños placeres en la vida, ¿no? Y vive centrada su vida sobre pequeñas cosas que le destruyen a largo plazo o la conducen a la soledad y al temor, pero mientras tanto le van dando pequeños placeres, ¿no? Entonces, vos le decís, mira, lo que vos haces, esto te va a estar conduciendo al abismo, y es como que, uy, pará, y que darte cuenta de eso está bueno, pero por otro lado, que te digan, mira, lo que vos haces tan contento te está matando, es una crisis, ¿no? O sea, además es un proceso que uno todo tiene, la conversión, ¿no? Uno tiene que abandonar cosas que te dicen que sos un soberbio, ¿no? Por decir y que te das cuenta que hay algo que hacer, ¿viste? Esos mecanismos que uno tiene que, en el fondo, o sea, que es una trampa, ¿no? El pecado siempre se funda en una trampa, una mentira. Que parece que es una promesa de plenitud, pero que es un espejismo, es falso. Ahora bien, convertirte de eso implica renunciar a esa promesa falsa. Y que a veces son tus seguridades, son tus ídolos, ¿no? De aquello a lo cual uno ha dedicado la vida entera. Pero que la ley venga a decirte que eso es todo falso, como que se cae en la estructura abajo, y no queda entre San Juan y Mendoza, por decir así. Entonces la ley revela el pecado, pero bueno, volvemos al ejemplo de que estás robando las zapatillas de tu hermano, le estás robando, no sé, la torta de cumpleaños al vecino. Si no te descubren, vos te comés la torta. Pero si te descubren y te impiden comer la torta, en realidad te están ayudando. Porque están dando cuenta que no está bien robarte, que el robo te conduce a la infelicidad. Pero bueno, es un tipo de descubrimiento y de infelicidad a otro orden, ¿no? Entonces la ley, diciéndote, no hagas esto, te salva, pero te salva produciendo una crisis, ¿no? O sea, tiene que despegar de eso que te hace daño, que a lo cual uno por ahí está, le gusta, ¿no? Que el médico te diga que no comas sal, te salva la vida, pero que le mataron al médico. Y uno se enoja con el médico, que estúpidamente, ¿no? Cuando la madre dice al niño, no comas chocolate porque después no comés la cena, no se lo hace porque es mala. Pero al nene no le gusta, dice, patalea, dice, yo quiero comer chocolate, no quiero comer la cena. Entonces la ley te encajona y te da un orden. Pero ese orden muchas veces, para quien está en contra de la ley, para quien tiene un gusto que es contrario a ese orden, choca, ¿no? Entonces el hombre que tiene el pecado original choca contra la ley. Choca justamente porque como está orientado hacia el mal, y la orientación de la ley hacia el bien,
te coarta, te sentís en una cárcel, ¿no? Cuando la gracia, digamos, reordena eso y te reorienta, lo que te chocaba y te parecía un corset, vas a estar de acuerdo con tu deseo y por lo tanto ya no se siente como una constricción, sino simplemente con impulso incluso hacia el bien. Incluso en cierto modo, cuando uno se convierte, por más que uno todavía no haya puesto, digamos, o sea, después hay un cambio interior del corazón que después, para que se vaya siendo cada vez más superficial, digamos, vaya tocando esferas del corazón y de la persona más, no superficial, no digo, pero más periféricas, por decir así, ¿no? O sea, te convertís, ¿no? Sos una persona irascible. Te convertís y querés, ¿no? Decís, Jesús es mi Dios, serás todo perfecto, ¿no? Pero sos irascible, no es que al otro día ya sos un violín, una cosa, ¿eh? Un tipo pasible, que ya la tiene clarísima. Convertir ese tipo de cosas, ¿no? Van como, lleva tiempo. Como que el corazón va ganando espacio desde adentro hacia afuera, pero lleva tiempo, lleva conversión, lleva muchas luchas, ¿no? Pero una vez que uno se convierte, la ley que te parecía constrictiva, en la medida que uno la reconoce como una sabiduría de Dios, te limita, pero al mismo tiempo te ayuda a hacer lo que realmente uno quiere en lo profundo del corazón, ¿no? Como que digamos, como cuando el médico te dice que no comas con sal, hay una parte de vos que se revela y otra que dice, gracias a Dios por el médico que me salva la vida, ¿no? Cuando estás delante del asado, ahí decís el médico, ¿para qué me vino a decir el médico que tengo hipertensión, ¿no? Pero cuando te empezás a sentir mejor, decís, bueno, menos mal, ¿no? Es un poco la vida, ¿no? A veces pasa con la oración eso también, que a uno le cuesta rezar o un rosario entero o algún tipo de estructura o novena o lo que fuere, y de repente se encuentra rezando sin darse cuenta y se sorprende de eso que logra hasta su mente, no solamente su corazón, sino que inconscientemente termina encontrándose rezando. A mucha gente le pasa eso también. Con el tema de la oración, que es difícil concentrarse muchas veces. Y ahí por eso hay métodos de oración. Los métodos de oración te tratan de encauzar. Justamente, encauzar significa tener un cauce, un canal, que contiene las aguas, ¿no? Y que, digamos, de la fuerza de las aguas, que digamos, sin cauce se desbordan y destruyen, encauzadas pasan a ser una fuerza útil, ¿no? No sé, un río encauzado puede servir para dar de electricidad a una ciudad, pero sin cauce destruye la misma ciudad, ¿no? Un poco la idea, las fuerzas interiores, ¿no? La sexualidad, el hambre, el deseo de excelencia, son fuerzas, ¿no? Que abandonadas a sí mismas destruyen, pero encauzadas por la ley son constructivas y dan vida. Ahora bien, para que el primer paso es meterlas en una ley, pero esa ley, lo que puede hacer la ley simplemente es encauzarlas, pero no le da. O sea, las encauza casi violentamente. En cambio, la gracia lo que hace es transformarlas interiormente de tal forma que ellas mismas se sientan inclinadas hacia ese cauce, por decir así, ¿no? La idea del cauce, si no me equivoco, ¿no? el Tratado del Amor a Dios de San Bernardo es muy interesante, muy lindo. Si quieren sobre esto, es una cosa tan linda, tan bien escrita y tan sencilla también. ¿Cómo es, padre? El Tratado del Amor de Dios. No, el Tratado del Amor de Dios es sobre el amor de Dios, sería. De Diligiendo Dios, sería. No me acuerdo cómo está traducido el tratado. Es bastante cortito, por eso. Porque después está el libro sobre el amor de Dios, sí, está bien, sobre el amor de Dios.
En inglés está, perdón, en internet. Bueno, entonces llevar a plenitud. Bueno, y con esto terminamos, que queda un poquito. 1968, miren qué paradójico, que en 1968 hable justamente de la ley nueva. La ley evangélica lleva a plenitud los mandamientos de la ley. El Sermón del Monte, lejos de abolir o de evaluar las prescripciones morales de la ley antigua, extrae de ella sus virtualidades ocultas y hace surgir de ella nuevas exigencias. Revela toda su verdad divina y humana. No añade preceptos exteriores nuevos, pero llega a reformar la raíz de los actos, el corazón, donde el hombre elige entre lo puro y lo impuro, donde se forman la fe, la esperanza y la caridad, y con ella las otras virtudes. El Evangelio conduce así la ley a su plenitud mediante la imitación de la perfección del Padre Celestial, mediante el perdón de los enemigos y la oración de los perseguidores según el modelo de la generosidad divina. Así que bueno, yo lo dejo acá, me tengo que ir. Pero bueno, ahí digamos. Y después otro importante, bueno, en realidad, el artículo de religión, está resumida la regla de oro, está contenida el mandamiento nuevo del amor. Es llamada ley del amor, es llamada ley de la gracia, es llamada ley de la libertad. Bueno. En el fondo, por eso, lo que la diferencia es que la ley nueva da el amor que la ley antigua no daba. La ley antigua es una prescripción racional sobre algo que hay que hacer, en cambio la ley nueva es un movimiento interior del espíritu que transforma el amor del hombre. También la razón, ¿no? Pero prácticamente a través del amor, ¿no? O sea, no es lo mismo que alguien te diga, tráeme, necesito que vayas a comprar algo, y que te lo diga una persona amada, ¿no? El mismo acto, uno lo hace. Si te lo manda el jefe, decís, pero este tipo, ¿quién se cree? En cambio, si te lo pide alguien que uno quiere y que uno ama, está contento y va contento, casi saltando de alegría. O sea, el mismo mandato, dependiendo del amor que uno tenga o no a la persona, cambia mi disposición con ese mandato. Y entonces, transformando interiormente, hace que lo que es mandado deje de ser pesado y pase a ser agradable. O, aun cuando no sea agradable, que sea hecho con libertad. Bien, o sea, el Espíritu Santo lo que hace es darnos el amor que Jesús tiene por el Padre, básicamente, ¿no? Entonces nosotros como nuevos Cristos entramos ahí, haciendo también, somos movidos por el mismo Espíritu de Jesús para obrar como Él por amor al Padre. Es un esquema trinitario, ¿no? Bien. Entonces, bueno, esta es la norma moral cristiana, es esta, que como ven es muy compleja, pero la norma última y principal es el amor. Hagan a los demás lo que querrían que los demás hagan por ustedes. En esto consiste la ley y los profetas. Les dejo un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y como dice San Pablo también, lo de no robarás, no cometerás adulterio. Cuanto más, queda reducido en el precepto de amarás al prójimo como a ti mismo. La caridad, porque
Porque tengo esperen, que está acá, Romanos. Aquí está. Que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. Romanos 13, 8, 9, 10. Porque los mandamientos, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otra, se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley. O sea, toda la ley moral se termina reduciendo en el Evangelio a uno solo. Y como dice San Agustín, ¿no? Entonces ahí es el ama y lo que quieres, hazlo. Que no es ama y haz lo que quieras, ¿eh? Traducción un poco tramposa, sino que ama y lo que quieres, es decir, aquello a lo cual te mueve el amor, eso haz. Y ama, cuando dice ama, está hablando del amor del Espíritu Santo, ¿no? No cualquier efluvio que te venga porque sí, ¿no? Tengo ganas de hacer, no, San Agustín no dice, haz lo que tengas ganas. Sino, ama y eso a lo cual te mueve el amor, haz eso, ¿no? Haz aquello a lo cual te mueve el amor. Y entonces, si hablas, hablarás bien, si callas, callarás bien, ¿no? Sí, continúa aclarando. Pero la otra es más taquillera. ¿Eh? La otra es más taquillera. Y obvio que más taquillera. Pues justamente le quieren hacer decir lo contrario a lo que él dice. Exacto. Bueno, pero no tiene después de eso no viene una explicación también en el poema. Me Sí, parece pero que eso es un sermón, ¿no? Y está con Ah, contexto, él viene hablando de la educación de los hijos, creo, algo así. Pero creo que 2 veces aparece. Y además dice Dil Dilige, que no es ama, que tiene una cierta connotación más voluntaria. Bien, terminamos. Me tengo que ir. Ci vediamo dopo.